Entonces, les decía de esta manera de que hoy vamos a estar trabajando ciencias sociales. Les explico un poco que yo este año estoy en la etapa de cierre del profesorado y tengo que dar una clase diferente a las que yo doy. Entonces, bueno, me toca ciencias sociales, ¿verdad? Con tercero básico, no hay ningún problema. Hoy vamos a trabajar la sesión de colonización y sometimiento de los pueblos originarios de Guatemala. ¿Cómo? Colonización y sometimiento. ¿Han escuchado sobre la palabra colonización? No. ¿Y sometimiento? Tampoco. El tema de les hablaba de que vamos a hablar sobre la colonización y sometimiento de los pueblos originarios de Guatemala. Cuando hablamos de colonización, para entrar en contexto, por ejemplo, si vamos a la isla de Flores, encontramos unas construcciones tipo coloniales, le llaman. ¿O han escuchado casos tipo coloniales ustedes? Tampoco. Actualmente en nuestro medio hay personas que construyen casas, le llaman tipo coloniales. Entonces todos estos términos vienen desde tiempos anteriores. ¿Sí? Entonces hoy les voy a compartir una hoja de trabajo. Es lectura guiada también siempre. Entonces ya tienen ahí su hoja y cuáles son las palabras claves que yo les anoté ahí. Colonización y sometimiento. Entonces, acá, para empezar, ¿qué es la colonización? Dice que es un proceso de ocupación de otro territorio. Supuso la irrupción violenta y generalizada de los intereses capitalistas europeos en los distintos continentes. Entonces, la colonización prácticamente parte desde cuando los españoles ingresaron al territorio de Guatemala. ¿Sí sabían esa parte, verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, si les pregunto ¿quién fue el que descubrió América? Cristóbal Colón es uno de los principales exponentes de que descubrió América, aunque existen otras teorías que fue otra persona, que fue en otro año, etc. Por ejemplo, ¿cuántos viajes realizó Cristóbal Colón? Cuatro viajes, ahí se los tengo anotados también en el mapa. Entonces, veamos que, y dentro del sometimiento, cuando hablamos del sometimiento, hablamos de la parte forzada que hicieron los españoles cuando ingresaron a Guatemala. ¿Alguien sabe por qué parte ingresaron los españoles? ¿Por qué parte de Guatemala ingresaron? ¿Dónde creen que ingresaron los españoles a Guatemala? Miren, ahí en el mapa que les estoy mostrando en su hoja de trabajo, ¿cómo? Si se dan cuenta de dónde partieron los españoles, desde esa parte, y aquí están representados prácticamente los cuatro viajes que realizó dentro de la historia de cómo descubrieron América. ¿Cómo descubrieron América? Dice la historia de que Cristóbal Colón partió en el año 1492. Pero a él lo habían mandado a una expedición para ir a las tierras indias, le llaman, que es el otro continente, ¿verdad? Pero la historia cuenta que cuando Cristóbal Colón salió de España, de Valladolid, sus embarcaciones sufrieron incidentes, ¿verdad? de diferentes tormentas que terminaron desviando las
las 3 embarcaciones que llevaba Cristóbal Colón. ¿Saben ustedes cómo se llamaban estas carabelas, las embarcaciones? La niña, la gente y la tía. Ya se lo saben. Entonces, miren, estas carabelas que Cristóbal Colón traía que iba para las Indias, se desviaron y llegaron hasta el territorio que hoy conocemos como América. Pero entonces dentro de esto veamos acá los antecedentes de la conquista, descubrimiento de América. Alguien que me ayude ahí con una voz fuerte a leer. ¿Dónde? En 1492. En 1492 se da por parte de los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la autorización navegantes génoves Cristóbal Colón para la ejecución de un viaje marítimo a través del mar occidental con la finalidad de encontrar una ruta que lleve a las Indias Orientales. Es así como el puerto de Palos sale la primera expedición al mando de Cristóbal Colón, que cuenta con 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Durante este viaje, Colón, el 12 de octubre de 1492, llega a la isla de Santo Domingo y toma posesión de ella en el nombre de los reyes de España: Rivera, Liz, Castillo, Álvaro y Morales. Acá tenemos datos importantes. ¿En qué año partió Cristóbal Colón de España? ¿Cómo se llamaban las 3 carabelas? ¿En qué año llegó acá entonces a la isla de Santo Domingo? El 12 de octubre. Ajá, el 12 de octubre de 1492. Entonces, acá en el mapa estamos identificando los 4 viajes que realizó y esta imagen la pueden recortar y la pegar en su cuaderno. Por el momento todavía continuamos con la lectura. Pasemos a la siguiente página y tenemos una breve descripción de los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón. El primer viaje salió el 3 de agosto de 1492, eso era lo que me leí. Aconteció el primer viaje de Cristóbal Colón, también conocido como el viaje del descubrimiento. Una expedición marítima capitaneada por el navegante al servicio de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, con la finalidad de encontrar una nueva ruta de comercio hacia la India. En dicha expedición participaron 3 embarcaciones: la carabela Pinta, la carabela Niña y la carabela Santa María, al mando de Martín Alonso Pintor, Vicente Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón respectivamente. Entonces, en el primer viaje, ¿hacia dónde se dirigía Cristóbal Colón? Hacia la India, hasta la India. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? Encontrar nuevas rutas de comercio para ya sea importar o exportar productos, ¿verdad? En el segundo viaje, si alguien que me apoya ahí, segundo viaje. Segundo viaje de Cristóbal Colón zarpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493. La expedición tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y encontrar el camino hacia la India y Catay. En su segundo viaje, Colón descubrió las pequeñas Antillas, pasó por Puerto Rico y llegó a la Nueva Torres y encontró el Fortín, la Navidad y ¿Cuál es lo más importante acá que descubrió en el segundo viaje? ¿Qué es lo que descubrió en el segundo viaje? Pasó por Puerto Rico, las pequeñas Antillas y pasó por Puerto Rico. Veamos el tercer viaje. El tercer viaje de Cristóbal Colón comenzó el 30 de mayo de 1498. Colón partió hasta San Barrameda y llegó a la isla Trinidad a finales del mes de julio. En tercer viaje, Colón descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del río Orinoco.
en Venezuela. Posteriormente recorrió y exploró las 3 islas del actual estado Nueva Esparta. La isla principal la llamó Asunción, las otras son las actuales Cabagua y más tarde Cristóbal Colón de la guerra le cambió el nombre a la Asunción por el de la isla Margarita, por la gran cantidad de perlas que tenía. Va, entonces, si se dan cuenta, en el primer viaje descubre América, segundo viaje descubre Antillas. tercer viaje, y en el cuarto viaje, veamos ahí, dice, pese a los problemas por la pérdida de sus poderes, Colón inició el cuarto y último viaje, aunque con una serie de prohibiciones, como la de tocar tierra en la Española. En su cuarto viaje, Colón exploró las costas de América Central. Por los problemas surgidos en la Española, Nicolás de Obando, nuevo gobernador de la colonia, no permitió que Colón desembarcase a pesar de una inminente tempestad y que cambiase alguno de sus buques por otro de mejores condiciones. Colón capeó como pudo el temporal y pasó a Jamaica, aunque la tormenta no le dejó hasta el 12 de septiembre 88 días de tormenta. Bueno, si se dan cuenta, el factor acá fueron las temporales, ¿verdad? Cómo fue que Cristóbal Colón llegó a las diferentes partes que se decían. Sin embargo, pues, como les decía, hay diferentes teorías sobre el descubrimiento de América, pero esta es la más acertada y la que más se ha divulgado de generación en generación, porque creo que esto lo vienen aprendiendo ustedes desde el segundo primario. Les enseñan que Cristóbal Colón descubrió América, se hizo 4 viajes. Yo de tercero básico supe que era Cristóbal Colón. El profe y las ciencias sociales no enseñan. Miren, y estamos viendo esto de manera resumida, porque todo esto tiene que ver dentro de la colonización y el sometimiento cuando ya los españoles entraron a la conquista. Porque es diferente el descubrimiento de América a la conquista. ¿Saben cuál es la diferencia? Entonces, miren, la diferencia está entre el descubrimiento de América y la conquista. Es de que el descubrimiento no lo puede descubrir, ¿verdad? Dijeron, iban en la costa, dijeron tierra a la vista y ya llegaron y dijeron, aquí se va a llamar América, por decirlo así. Y la conquista, por ejemplo, cuando hablamos de la época de la conquista en Guatemala, allá hablamos del personaje. ¿Quién conquistó Guatemala? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Quién conquistó Guatemala? Pedro de Alvarado, aquí lo encontramos en la lectura también. Pedro de Alvarado fue uno de los personajes que cuando entraron, prestemos atención, pues. Pedro de Alvarado fue uno de los personajes que está dentro de la historia de la época de la conquista. Cuando entraron al territorio guatemalteco, leamos acá, dice época colonial. El año 1924 marca el inicio de la época colonial en la región centroamericana, con la llegada de los conquistadores españoles, quienes ingresaron por su parte occidental, actualmente Retaluleu. Ustedes ubican el departamento de Retaluleu en el mapa, ¿por dónde llegan? ¿Ah? Sí, lo ubican. ¿Por qué océano entraron entonces? Entraron por el Atlántico. ¿Qué es así? Es el Pacífico. Es el Pacífico, entonces entraron por esa parte. Continuemos ahí. Provenientes desde la Nueva España, ¿cómo se llamaba ese país ahora? Actualmente México. El conquistador adelantado era el capitán Pedro de Alvarado. Se enfrentó primero con los quichés y se alió después con los cachiqueles y logró la primera capital. Ajá. Es la cercanía de Ichiché.
capital de los cachiqueles, con el nombre de ciudad de Santiago, en honor al apóstol y patrón de la comunidad. Marcan ahí con su color y en qué año empezó la época colonial. Resalten ahí esta fecha. Resalten en qué año empieza la época colonial. Marquen ahí, dice, en el año de 1524 marca el inicio de la época colonial en la región centroamericana. Si hablamos de Centroamérica, está incluida Guatemala. Veamos la siguiente página. Miren, acá es pura lectura. Dentro del área de ciencias sociales tenemos mucha lectura también. Llegamos a la historia, líneas de tiempo. Vamos a hacer empezamos acá con la nieta. Vean el siguiente cuadro. Sí, lea ese párrafo. El de 22 de noviembre de 1527 hasta... Desde 1527 la capital tuvo que ser trasladada debido a Continúa. en el valle Vale, veamos ahí, dice que en el desastre pereció la primera gobernadora que ha tenido con la Beatriz de la Cueva, viuda de don Pedro de Alvarado. Recordemos que era don Pedro de Alvarado. El que conquistó América. ¿Decidió? América conquistó No. Fue quien conquistó el territorio guatemalteco. Continuamos ahí con casi la totalidad de los habitantes. Esto obligó a que de nuevo fuera trasladada. Esta vértice se ubicó en el valle de Pachoy, en lo que actualmente es la ciudad de Antigua Guatemala. El 10 de marzo de 1942 se celebró la primera reunión de Cabildo con la que se oficializó su fundación. La ciudad ya en su tercer asiento oficial conservó el mismo escudo de armas otorgado en Medina de Campo por Real Cédula del 28 de julio de 1532. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas veces fue removida la ciudad de Guatemala? ¿Dos veces? ¿Tres? ¿Cuatro? Identificamos cuándo fue la primera vez. No, fueron 4, pues. No, 3, 2, 1. Fueron 4. La primera capital fue fundada el 25 de julio de 1524. ¿Cómo se llamaba esta? La capital de los cachiqueles. Y luego el 22 de noviembre de 1527 la capital tuvo que ser trasladada debido a las continuas pugnas con los cachiqueles, es decir, pugnas, o sea, los conflictos que habían entre ellos mismos. Y esa capital fue trasladada hacia dónde? El valle de Almolonga. Vayan subrayando todo eso. Eso es importante con la siguiente actividad que vamos a realizar. Solo escribo ahí donde la nueva capital se centró en el valle de Almolonga. ¿Ya? ¿Ya? Más, luego veamos ahí cómo fue destruida esa capital entonces. Dice que fue Volcán en la 11 de septiembre de 1541 por un alud de lodo y piedras que provino de las cimas del volcán de agua. El volcán Unapú, como lo conocían los indígenas.
Y en el desastre pereció bueno, ahí hablamos de esta vez, eso fue cuando fue destruida la ciudad de Antigua Guatemala. ¿Alguien ha visitado Antigua Guatemala? Sí. Bueno, si se dan cuenta, o en imágenes también lo han visto, de que la ciudad de Antigua Guatemala es una de las ciudades actualmente más visitadas por turistas y todo eso, por el hecho de que hay mucha historia dentro de esa parte, dentro de la época de la colonización. Por la historia lo visitamos. Porque ahí había diferentes puntos estratégicos donde tenían muchos presos, todo eso desde no solamente, sino que también tenían personas al servicio, ¿cómo se llaman? Esclavos. Tenían muchos esclavos. Veamos ahí entonces el 10 de marzo de 1542 se celebró la primera reunión de Cabildo con la que se finalizó su fundación. La ciudad ya es Universidad de Vicente conservó el mismo escudo de armas. Y luego vemos que el 10 de marzo de 1566 el rey Felipe II la condecoró con la merced del título de muy noble y muy leal ciudad. Fue la tercera ciudad de importancia en América después de México y Lima. Va, ayúdenme ahí, Johansson, en el siguiente párrafo. El periodo colonial duró casi 300 años. Durante esa época, Guatemala fue una capitanía general y una audiencia. Capitanía General de Guatemala y Audiencia de los Confines. La que a su vez dependía del de Nueva España. Entonces, veremos ahí cuánto tiempo duró el periodo colonial. Subrayemos esa parte ahí. Y si nos damos cuenta también, durante el periodo de la colonia, prácticamente que las ciudades que estaban asentadas aquí en Guatemala dependían del virreinato, de la Nueva España. ¿Y qué país es ese? Así se le llamó en ese tiempo, Nueva España. Pero ahora actualmente es México. Pasemos al siguiente párrafo. Su territorio ocupado desde la región del Socorro, ahora en el sur de México, y el estado de Chiapas, hasta Costa Rica. Esta región no fue tan rica en minerales y metales como México y Perú. Sin embargo, se les destacó principalmente en la producción agrícola. Sus principales recursos fueron la caña de azúcar, el cacao, las maderas de grana y el anillo. Los dos últimos eran tigres. Bueno, entonces veamos a ver, Ángel, lea el siguiente párrafo ahí. En cuanto a la educación. En cuanto a los estudios de las escuelas tanto para los indígenas como mestizos, y españoles o criollos. Los estudios universitarios tuvieron su cuando el primer del reino de Guatemala. Bien, si se dan cuenta, la Universidad de San Carlos de Guatemala también fue fundada durante la época de la colonización. Por eso ustedes, bueno, los han tenido la oportunidad de visitar también toda esa parte, porque todo eso es parte de que ustedes pueden buscar los detalles que tienen, las composiciones, los planos, sobre los diferentes a las expresiones de ahora. Veamos entonces, aquí con el último párrafo, dice el presidente de la audiencia, don Martín de Mayorga, solicitó a la monarca de España el 1 de julio de 1566 vulnerable a erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos. Esta había sido destruida por dos terremotos en 1733. La nueva ciudad de Guatemala realizó su cuarto asentamiento el 2 de enero de 1776, con una primera sesión de cabildo presidido por el gobernador de la provincia, Matías de Caldas y Mayara, sobre las bases del llamado establecimiento provisional de la isla.
Correa organizada afuera de Guatemala de la Asunción el 23 de mayo de 1776 se quitó el nombre de Santiago y se adoptó en Guatemala de la Asunción, aunque en la actualidad es conocida como Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Y tenemos acá otro dato, el 15 de septiembre de 1887 la Capitanía General de Guatemala se le llamó veamos entonces la comunidad española. Ya hablamos sobre un poco de historia, ¿verdad? Cómo fue el proceso de la colonización en Guatemala y en Centroamérica. Ahora veamos la parte de la conquista. ¿Saben qué es conquistar? Actualmente, ¿cómo se le asemeja a ese término? Conquistar. ¿Cómo? ¿Cómo creen que lo conquistó? Conquistar piropos, con las hermanas de chocolate, todo eso es parte. Bien, todo eso es parte de la conquista que actualmente ustedes se imaginan que los españoles llegaron al territorio y por primero dijeron vamos a agarrar el territorio y ¿cómo se imaginan que fue la conquista? Veamos ahí la imagen que les anoté ahí, que les coloqué. ¿Qué dice la frase? traemos cultura, educación y progreso. ¿Quién entiende por eso? ¿Ah? Miren, dice, ese es el español, o sea, cuando llegamos los españoles, traemos cultura, educación y progreso. Supuestamente eso era las nuevas para Guatemala, ¿verdad? Y territorio centroamericano. Pero ¿cómo lo hacían? Masacrando a las familias. Cuando hablamos del sometimiento, hablamos de que los españoles vinieron e impusieron sus propias reglas. Por ejemplo, recordemos que los mayas eran politeístas, que es un cargo. ¿Qué significa que los mayas eran politeístas? Una de las cartas que Cristóbal Colón redactó en su regreso a España, escribió a los indios, que él llamó indios, que estaban acá en el territorio de Guatemala, diciendo de que eran personas que desconocían del uso de las armas. Él escribió que les dio espadas, mas sin embargo los indios los agarraron por el lado del filo, ¿verdad? Y se cortaron las manos. ¿Qué significaba eso? Que las personas de acá desconocían totalmente de las nuevas estrategias y armas y todo eso que traían los españoles. ¿Qué tipo de armas estaban acá todavía? Espadas y lanzas y todo eso, ¿verdad? ¿Será que ganaban ellos esa lucha si hubieran aún más con esa fuerza? Los españoles. No había de tampoco. ¡Apuro, Nando, vean! Va, esto era la época de la conquista. Pero si se dan cuenta, nos damos cuenta, también las personas criolladas que estaban acá en el territorio se aliaron con ustedes los parados. ¿Quiénes fueron? Los nativos acá. ¿Quiénes fueron los que se aliaron con ustedes los parados? Aquí está en este texto. Dice acá la actual Ciudad de México, 1521.
cual traía un grupo de alianzas titulares con los grupos mayas y sometió a sus rivales, para luego hacer equipos entre sus propios aliados mayas. La única excepción en la Trabajando de Paz es que sobrevivieron su fidelidad prehispánica intacta. Es que hay mucha aquí están resumidos si hablamos de la historia de cómo fue conquistaron, hay que demasiada información. Ahora dice, Alvarado trasladó su base a Santiago de los Caballeros, la actual ciudad en 1527. Pero poco después de su muerte, damos la lectura. Y tenemos un poquito más de información, pero empecemos con las actividades que están acá. La primera actividad estaba anteriormente. Acá. Hay que colorear los y la actividad número 2 una línea de tiempo. Necesito que construyan una línea de tiempo y escribir en el cuaderno 5 que ustedes consideren de la época de la colonización y las leyes de Carlos Guerrero. Ya. La última, Ashley, ¿no? Ajá. Pero ahí dice la primera universidad. ¿Qué fecha soy? 9. No sé, pero no me acuerdo. Estamos mal, Bien. Profe. No, no puede calentar. La primera capital, los características de capitales principales. Está que bien, es lo mismo. ¡Oy! ¿Ese qué? Está grabando el profe. Ahí salió chique. Ahí, ¿qué tiene? ¿Para qué? Bueno, ya tenés bueno, William. Sí, vos. Qué letrita la tengo, chiquito. Yo lo traje primero, profe. Tranquilo, Yo estaba aquí primero, Yo profe. vine después de William. Yo estaba aquí primero, profe. Grande. Mándelas a dormir, profe, y ya. Profe, yo vine primero, profe.
Profe, yo vine primero, profe. Ey, ustedes solo coloquen aquí sus cuadernos y díjenlos aquí. Venga, profe, ahí. Selvi. Sí, borraza. Todo crack. Es que. Voy a agarrar los que estén en la mesa. Espérate, profe, mire, Jackson. Yo me llamo Javier Leiva. Profe, fui el primero en estar aquí, el último. Dejen de mover la mesa. Aquí está Wilson. Va que Dios. ¡Vamos! Aquí está Carlos Linares. Quita ese dibujo, ese fue el último.